Epa, ya tanta raya que hago aquí. Bueno, entonces veníamos por el punto de ventas por zona de control aquí. Ese seguiría un objetivo, ¿sí? Inicialmente, esto es puro trading control, porque en contra del movimiento macro, que es alcista. Ahora, yo que seguiría priorizando por el momento, ya sé que esta zona se murió, que esta zona viene aquí completa, que el último fractal es este que yo tengo aquí arriba. ¿Cómo voy priorizando yo? Por ejemplo, yo aquí en este punto me estoy dando cuenta algo. El mercado a partir de aquí y de este movimiento hizo un fuerte movimiento acelerado que rompió la fractalidad de este punto. Nuevamente se me juntan tres cosas. Movimiento acelerado, ruptura de zona contraria directriz, alineación de los time frame. ¿Qué significa? Pero ya no sería una zona fresca, ¿cierto? Entonces le Ya merma no las sería una probabilidades. zona fresca, pero ya la alineación del time frame me está diciendo que ya del D1 acaba de salir como mínimo. Vamos a ver, ya este punto tiene que ser un D1. Vamos a mirar D1. Miren, en daily, ese H4 que marcamos ahora era este máximo daily que está aquí. Ya en D1 él me estaba haciendo también con este movimiento acelerado ruptura de este daily de aquí. Ya tendríamos más que claro que la ruptura o la llegada a esto iba a buscar el order block daily. Miren, si yo me voy a mirar una estructura daily, este es el order block como tal. Puro order block daily. El mercado vino, impulso, retroceso, cambio estructural. En daily se inclusive está más bonito, porque con este movimiento me rompió este de aquí, el siguiente sería esto, y ya de aquí para allá, ya sabíamos que ya la ruptura de este movimiento, de este soporte de aquí, el mercado ingresa por encima de esto, retroceso hasta el máximo anterior. Se van alineando todas las estructuras poco a poco, pero nuevamente, ¿cómo se alineó? Primero vino un M15. Desbloqueé el nivel hasta el H1, luego desbloqueé el nivel hasta el H4 y luego desbloqueó el D1 y así sucesivamente se fue yendo hasta que fue desbloqueando lentamente. Él no es que se arranque un M15 y automáticamente fui y reventó el daily, él va haciendo un trabajo de zona y eso es lo que nosotros con el paso del tiempo vamos aprendiendo a identificar todos esos cambios estructurales lentos. Algunas veces yo los llamo el cambio lento, que él arranca suavecito, haciendo máximo, suavecito, hasta que sale, Hasta que desbloquea el nivel de uno y va y toma el de uno. hasta que desbloquea. Ya cuando él dice chao, ya es porque ya tiene toda la liquidez suficiente para hacer el movimiento. Entonces miren, por ejemplo, aquí, donde volvemos a H1. Ya saltamos del H4 al H1, que se ve muy despacio. Miren, por ejemplo, aquí en H1, ¿sí? Había reventado el daily, todo lo anterior. Ya sabíamos que si el mercado estaba saliendo de una zona de control, ¿cierto? Que era esta, que era una zona importante, ¿por qué? Porque fue la última zona que me generó el último mínimo antes de la creación de de estos máximos, ¿cierto? Entonces, si está saliendo de aquí, de este punto y el mercado está haciendo cambios estructurales de este fractal interno, él se va a ir desbloqueando estos niveles lentamente, pero ¿cuál es el objetivo macro realmente de esto? Aquí, El final del movimiento anterior, sí. allá arriba. Entonces, yo tengo oportunidades. Este es el primer toque. Este es el segundo. Aquí en este caso sería el segundo toque.
Si ya hubiera venido una tercera oportunidad, yo aquí ya no hago nada. Yo aquí ya digo, no, chao. Pero como este movimiento me quebró esta estructura aquí, prácticamente este es el primer toque de este cambio. Y este es el primer toque de este cambio anterior. Sigue siendo el segundo toque a la zona, pero generándome cambios máximos, Sí. máximos anteriores, ¿sí? Entonces prácticamente tengo la zona ahí validándome cada vez más. Entonces aquí nuevamente usted prácticamente hubiera podido aprovechar compras otra vez aquí y ya sabía que como mínimo su primer target iba a ser acá arriba. Y ya de ahí para arriba, el mercado se desbloqueaba hasta acá. ¿Cómo? Y aquí es donde viene la importancia de toda la estructura como tal. Es que yo sé que si el mercado, por ejemplo, para responderte la pregunta de ahora, que tú me decías, ¿cómo sé que el mercado no se me va a volver o me va a llegar hasta mi punto de entrada? ¿Sí? O mi máximo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes toda una estructura alcista en este ciclo. Tú sabes que tu zona de control está acá abajo, que tus secuencias vienen por acá, ¿sí? Pero como el mercado no se te va a volver hasta aquí, siguiendo la lógica del movimiento actual. ¿Cuál es la lógica del movimiento actual? Vamos a quitar todo esto porque inclusive aquí hay un nuevo máximo, o sea que este es un solo fractal para no ponerme a rayar todo eso. Impulso, retro, impulso, retro, impulso. ¿Qué significa? Que la ruptura de este nivel, tenemos ya esto, la ruptura de este nivel me va a tirar como mínimo el mercado acá. Vamos a ver si adelante lo hizo. Vamos a quitar esto, quitemos esto, el low está aquí, quitemos ya esto para ver qué hizo el mercado allá adelante, quitemos toda esta vuelta aquí. Ya esta zona que está aquí, yo lo que hago en estas zonas es reducirlas. Por lo menos esto. Ya esto se reduce hasta aquí. Ya tiene liquidez hasta ahí. Ahora vamos a ver qué hizo este señor. Quitemos todo esto que está aquí. Ok, sí, estoy grabando. Ay, pana. Ya se me iba a olvidar poner a grabar. Miren cómo teníamos uno. Si el mercado me rompía esta zona, el objetivo iba a ser aquí. Y aquí, técnicamente el mercado pudo haber llegado aquí. Ahí fue un fallo porque se hizo fractal por debajo, ¿cierto? Ahí hay una falla estructural, pero vamos a mirar la lógica de qué hubiéramos podido haber hecho nosotros. En H1, listo. ¿Qué pasa con esto? Volvamos a la teoría del H1. Tenemos zona daily, porque recuerden que esto es una zona daily de ventas por todo el máximo que hay atrás. ¿Qué nos dice la teoría? Yo tengo mi directriz, que este es el fractal donde está el último máximo aquí, ¿cierto? Este es el último máximo. ¿Por qué tomo ese punto? Porque aquí tengo un máximo más alto que este. Y porque este es el punto más externo de toda esta lateralidad como tal. ¿Sí? Ahí estoy aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora, de una manera muy rápida. Vamos a quitar esto. Tenemos esto. Tengo mi zona de control de este punto. Ahora vamos a mirar ese punto y vamos a marcar este de aquí. Listo. Vamos haciendo un análisis de por qué hubiéramos podido aprovechar nosotros ventas. ¿Qué dice la teoría? La técnica me dice, venga, si yo tengo un máximo anterior y me lo rompe, tengo un movimiento acelerado, yo puedo ejecutar una venta. Vamos a ver si eso es real. Tengo máximos, ya mi siguiente Y máximo. usted lo ve como un movimiento acelerado. Vamos a ver qué tal fue. Vamos a ver qué tal se ese movimiento. ¿Dónde tengo el mínimo anterior?
aquí. Mm, Aquí hay algo interesante. Miren cómo ya el mercado, Pero ese es la directriz, porque el mínimo es abajo, ¿no? el mínimo es abajo, sí. Listo. No, inclusive, esta es la zona contraria de este máximo. Porque aquí yo tengo un impulso, un retro, un impulso, un nuevo máximo. ¿Sí? Esta es la zona contraria o la zona de control de este punto acá, que tengo otra zona de control por acá abajo, chiquitica, de este máximo acá y tengo Ajá. Sí, de porque esta, ese máximo no alcanzó a sacar el máximo anterior. ¿sí? Pero de Listo. aquí el mercado se vino tan, 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 y aquí llego y chao. Aquí Es vino en válido, entonces filas, lo así. tocó y chao. Aquí sí rompió por debajo. ¿Qué hizo el mercado? Ya aquí este mercado en este contexto sí me rompió la directriz, porque esta es la que lleva la secuencia tendencial de este último low. Me rompió la zona contraria. Yo aquí sí puedo esperar el order block fácilmente. O sea, digamos que el precio se puede ir lento, pero en el momento de que rompa, es ahí donde tiene que ir con fuerza. No Ahí tiene donde que tiene que arrancar con, romper. Epa. no, no tiene que arrancar con fuerza desde el inicio. Muchas veces, y yo prefiero ese escenario, cuando te rompe con fuerza, con Son direct. probabilidades. Epa. Pues te da más probabilidades el otro, listo. A Pero mí este me da también es mucha válido. más, a mí me da mucha más confianza cuando me rompe con fuerza el movimiento. Como por ejemplo aquí, miren que aquí el movimiento llegó. Exactamente, esa era mi pregunta, porque yo en este Chao. escenario lo veo lento, como decías. Inclusive, si yo lo veo desde aquí, porque es que tengo el ejemplo aquí, miren que aquí lo tengo aquí y lo tengo aquí donde lo voy a explicar. Exactamente el mismo escenario, miren. Si yo me voy acá, yo encuentro, es que miren que por eso se dice que el mercado es tan fractal que él te lo repite una y otra vez. El mismo escenario. Miren cómo aquí les voy a marcar este mismo escenario. Aquí, cómo se nos repitió. Aquí Ujú. y en esta parte. Vámonos, vámonos primero, vamos en orden como íbamos. Estamos mirando este acá. Yo aquí ya tengo la ruptura de esta zona, ¿cierto? Tengo la ruptura de la directriz. ¿Qué puedo esperar? ¿Cuál es el order block como tal? El order block como tal es todo eso, el 50% de ese order block por encima del order block y mi venta como mínimo a mi zona contraria que viene siendo esta. ¿Por qué esa? Porque este es el último low que me dejó el movimiento desde aquí, ¿cierto? Desde este punto. ¿Qué pondría yo aquí? TP1 y el objetivo macro TP2, acá abajo. ¿Por qué? Porque esta es la zona contraria de este máximo que tenemos acá. Esta es la primera zona. Yo buscaré la primera distribución de este low de aquí para validar toda esta estructura como tal. TP1. ¿Qué tengo? Volvemos al punto. Dice, vamos a mirar acá. Dice esto así. Tenemos movimiento acelerado en la zona. Sí. El mercado a partir de aquí vino y se aceleró fuertemente. Tuvo una caída interesante antes de la ruptura. Rompió la zona contraria de la directriz. Rompió la zona contraria. Rompió la directriz. Perfecto. Riesgo-beneficio, como mínimo esta operación era un 4-1. A la primera zona o a la zona del mínimo anterior. Alineación de los time frame, ya sabemos que en daily estábamos en temporalidades, en H1 ¿Cuál inclusive es el mínimo, cuál es el mínimo riesgo-beneficio que buscas? ¿Uno a 2 o uno a 1 a 3? 2, Ah, bueno. 1 a 2 como mínimo. Aquí era un 4-1 y hasta el swing Un 1 a 8. un 1 a 8 prácticamente. Pero el primer punto aquí ya tendré que estar sacando parciales. Por ejemplo, una duda ahí, ¿Sí? del cuánto sacarías parciales. Yo saco por lo general parciales un 1 a 3, un 1 a 2. Voy sacando parcial. Sí, Depende mucho también, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, yo creo que en la próxima sesión.
el tipo de entrada que yo tengo, porque yo por lo menos ejecuto tipo de entrada con el 0,50 y tipo de entrada con el 1%. Cuando yo tengo la entrada con el 1%, yo el 1 a 2, yo estoy sacando un parcial, porque yo con un 1 a 2 ya tengo como mínimo un 2% asegurado, yo ya voy sacando un 1% y el resto que corra. O Pero sea, cuando es sacas el un, 50%. O sea que cuando, saca el 0,5. Ujú. exacto, y cuando es un 0,50 operativa, yo sí mínimo lo dejo correr un 3 a uno, un 4 a uno, para que Y me dé un también le mejor. sacas el 50% o sacas más porcentaje. No, yo saco lo mismo, el 50% de la operación. Pero el 50%, un 3 a uno, un 4 a uno, prácticamente me da un 0,70, casi un 1% adicional. Y dejo correr el resto. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Miren, aquí teníamos movimiento acelerado este, zona contraria, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive yo podría aplicar la teoría, la misma tipo de entrada, el mismo escenario al escenario M15. ¿Qué es el escenario M15? Quitemos esto. Mire, vamos a lo mismo de lo mismo. Ya vimos que por acá habíamos podido haber hecho un cel. Démoslo ahí. Perfecto. Ese es el por qué. Este cel era por este punto aquí. Ese es el si nos hubiera podido haber dado ahí. Ahora, ¿qué otro cel hubiera podido yo haber ejecutado? Vamos a colocar esto en un por uno. Tengo último fractal. Vamos a ampliarlo. Último fractal. Que ese chain of character fue el que te dio la confirmación para entrar. También, miren. Tengo impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, impulso. Ruptura, retro, para adentro. ¿Qué tengo yo aquí? Si yo me voy mirando este movimiento, volvemos a lo mismo. El origen está aquí. La directriz va ahí. Esta directriz, olvidémonos de esta directriz de acá. Quitémosla. Concentrémonos en este pedacito de tiempo. Tengo esta zona aquí, una zona contraria. Vamos a quitar esta zona contraria de aquí. ¿Dónde está? Este es el último fractal que yo tengo antes de ese movimiento. ¿Qué hizo el mercado? Impulso, ruptura de zona contraria, retroceso al order block, que es este señor de acá arriba, ¿cierto? Esta es la zona contraria, pongamos la otro color para que no nos confunda. John, cuando llega al order block entras al toque. Cuando es El la primero, primera, sí. al toque. Cuando es el primer punto, cuando es el segundo, yo espero un chain of character como mínimo una temporalidad menor. Aquí lo estamos viendo en H1. En M15 se tiene que ir inclusive mucho mejor. ¿Cuál es la temporalidad menor? Lo que habías dicho, índices M5 y Y a divisas M15. M15. Exacto. Pero miren cómo aquí, la misma teoría, lo mismo de lo mismo. Nuevamente, movimiento acelerado en la zona, lo tengo. Rápido. Este es el movimiento que a mí me gusta, que sale trading, no, eso no, no tiene ninguna pausa por ningún momento antes de romper la zona. Perfecto. Rompió zona contraria y directriz. Tengo directriz rota, tengo zona contraria rota, perfecto. Riesgo-beneficio, prácticamente yo era puedo poner un cel aquí. Por encima de esto, riesgo-beneficio a zona contraria, que puede ser esta zona de aquí. Ya tengo un 5 a uno en un euro dólar. ¿Dónde va? Aquí es mi última zona y eso inclusive cayó más. Eso cayó más. La zona de distribución era esto, aquí. Prácticamente era un 9 a uno. O sea que yo tengo por temporalidad macro un 4 a uno. Por una temporalidad menor, un 9 a uno. El mismo tipo de entrada que cambia de una a la otra.
el riesgo-beneficio y la confirmación. La confirmación. Pero, ¿qué pasa? Que una confirmación, obviamente, como es más acelerada porque es H1, pues te va a dar un mejor riesgo-beneficio. Por eso nosotros vamos de 1, H4, H1, M15. Nos vamos reduciendo la zona para que el riesgo-beneficio se vaya ampliando. Pero es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Cuál, como la quieras coger? Mira que aquí tenemos la entrada 1, tenemos la entrada 2 y vámonos inclusive para acá. Mismo escenario, mismo tipo de entrada. Teníamos zona acá arriba. Vamos a ver. Quitemos esto. Yo creo que con esto tiene que quedarles más que re claro, porque realmente están súper claros estos escenarios. Y son, Bueno, no. vamos a ver aquí. Impulso, retro, impulso chiquito, retro, impulso, retro, o nuevo máximo. Tengo un nuevo máximo ahí. Como estamos hablando de H1, eso tiene que, vamos a ver si hay fractalidad por encima de eso. Uf, más que fractalidad por encima de ese máximo. O sea que tenemos un máximo validado aquí. O sea que tenemos una zona de control aquí. ¿Sí o no? Por ende, tendríamos una directriz. Este es el origen. La directriz va aquí y la aceleración viene aquí en esta parte. ¿A qué se ¿Verdad? le da prioridad? A la directriz. Aceleración. A la aceleración porque es la primera. Y por casi no, un 90% de las veces, cuando rompe la aceleración, Pero va a ir es que la directriz. siempre va a ser la primera, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que aquí en este punto estamos hablando de este fractal interno, no del macro, porque la directriz macro viene por acá abajo. La macro viene por acá. Ujú. La macro creo que viene aquí. Si viene más o menos por acá. Pero esta es la interna de este punto, de este escenario. ¿Por qué estamos mostrando este escenario? Porque recuerden que todo eso es un fractal, esto es una expansión. ¿Expansión de dónde? De este máximo. De aquí parte este impulso y hizo este impulso acá. ¿Qué se va haciendo el mercado? Luego de una expansión, el mercado que se haciendo, impulso, retroceso, hasta que cambia esa lógica y sigue subiendo. ¿Sí o no? Eso ya lo vimos pues, en las primeras sesiones. Entonces, ¿qué puedo aprovechar yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué les estoy explicando? Trading control. Ventas en contra de la tendencia general. Porque la trading tendencia que me dice a mí, que yo tengo que esperar que el mercado llegue aquí o llegue aquí, ¿cierto? Para yo seguir comprando a favor de la tendencia. Pero el trading control me dice, venga, si yo puedo esperar un retroceso en toda una zona, pues lo puedo aplicar. Volvemos a lo mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Vámonos acá. Mire, mismo escenario. El mercado, movimiento acelerado, me rompió zona contraria, inclusive esta H1 tuvo que haber hecho ese movimiento. Bajar, subir y darle. ¿Qué tengo yo? Tengo mi zona contraria y tengo el order block. Acá arriba, miren que tocó el order block al pico. Primera zona, a partir de aquí, esta zona de aquí. Entonces yo tendría como mínimo, Suponiendo pues que tocó el order block después de romper, Exacto. ¿sí? porque pudo haber sido antes. Puede haber sido antes, epa. Pudo haber sido antes, pudo haber sido después, pero aquí era la zona, miren. Máximo acá, como mínimo mi primer TP era aquí. John, pregunta. ¿Sí? Si no hubiera hecho ese retroceso y hubiera seguido con esa fuerza, no hubiéramos entrado. En ese punto yo esperaría ya un CFD o que me rompa como mínimo de las zonas de por acá. Y es que está muy cerquita, es que esto es un euro dólar. ¿Eso cuánto hay de aquí a aquí? 30 pips. No, no hay nada. 35 pips. En el caso de que fuera un oro, una expansión más amplia, ahí sí ya uno busca un CFD. ¿Por qué? Porque uno ya sabe. ¿Qué pasa? Que si el mercado me rompe esta zona, va a ir a buscar ¿cuál? Esta zona. Y Ajá. si me rompe esta, va a ir a buscar ¿cuál? Esta y luego esta sucesivamente. Después de la ruptura de esto, ¿qué espero? Impulso, nuevo bajo, order block.
recargas. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Miren, yo aquí aplicando la misma teoría. ¿Por qué yo la podía haber vendido aquí? Porque me había ofrecido un bajo a partir de este punto. Tiene fractalidad. Yo creo que en H1 tiene que haber fractalidad ahí. En M, como mínimo en M15. Sí, tiene casi dos cuerpos H1 por debajo. O sea que en M15 tienen que haber por unas 4 o 5 velas ahí. O sea que en M15 sí me hubiera confirmado una venta aquí. Así. ¿Hasta dónde está la siguiente zona? ¿Cuál es la siguiente zona acá? Uf, hubiera sido un 8-1. Aquí sí estoy haciendo trading control, trading tendencia. Estoy haciendo los dos tipos de trading. ¿A favor de qué? Del movimiento general. Pero miren que estamos viendo lo mismo. Lo que pasa es que uno comienza como a explicarlo y se ve enredado porque es repetir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero vean que estamos solamente en 4 conceptos, la cantidad de entradas que hemos visto. Dudas, preguntas, inquietudes, todo claro, todo Los dos normal. no serían trading control. ¿Cómo? Los dos no serían No trading porque control. el último fue con respecto a esa tendencia bajista. Claro, esta última venta es con respecto a ya la tendencia bajista Fue general la como tal. continuación de una tendencia. Eh, Pero dentro de esa misma zona que es alcista toda. Pero sí, pero desde un punto de vista macro, los dos son trading control. O ah, sí, en claro, H4, por ejemplo, sí, todos es, aquí abajo es trading control hasta acá. ajá, Sí, pero esta venta es un trading tendencia de esta expansión. ¿Por qué trading tendencia? Porque ujú, esa tendencia puede ser bajista hasta aquí. Ahora, ya lo hemos visto. Y miren el fallo, miren. Que aquí es donde viene lo mismo, volvemos a lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Yo les he dicho, el mercado, hay una alta probabilidad de que si el mercado me rompe esta zona, mijo, búsquela acá abajo. ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasa? Y es aquí donde yo no me puedo quedar pegado con el escenario para toda la vida. Porque es que si el mercado ya venga, inclusive podemos borrar todo esto. Que todo esto ya lo podemos quitar. ¿Qué pasa aquí? El mercado ya analizamos que aquí puede haber vendido, que aquí puede haber vendido, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa? Yo tengo una probabilidad de que el mercado caiga aquí, que el mercado baje otros 60 puntos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Miren que aquí el mercado, ¿cuál es la lógica de ese mercado? Esta directriz, está la zona contraria. ¿Qué hizo el mercado aquí? Volvemos a la teoría. Movimiento acelerado que me rompió la zona contraria, que me rompió la directriz. Por ende, si el mercado está en esta zona, la probabilidad es que llegue a dónde? Acá arriba. Busco que el direccional. Este fue el punto que me originó la ruptura de este máximo de esa tendencia bajista para llegar hasta acá. ¿Puedo volver a comprar aquí? ¿Sí? Yo pude volver a haber comprado ahí con estos bloques aquí. Otra vez a la distribución de este de aquí o a la distribución de por acá arriba, donde me lo dé. Hubiera sido válido, completamente válido la operación. ¿Por qué? Porque ya había hecho lo que ya veníamos hablando hace bastante rato. ¿Sí o no? ujú. Muchachos, créanse en que ese es un tipo de escenario. Vuélvanse en crack en eso. Vayan dominándolo poco a poco y se les van aclarando las panoramas de una manera brutal. Preguntas, inquietudes, podemos dejar por ahí hasta el día de hoy. Podemos ver el oro en este momento para que nos explique qué está pasando en este momento referente a esto que acabamos de ver. Vamos a ver. Venga, este eurodólar como que está bonito, ya sé por qué tiene bonito escenario. Yo casi no me gusta operarlo porque los movimientos son corticos, pero veo que los riesgos-beneficios están interesantes. Voy a empezar a darle candela a este. Estoy enamorando con la clase de hoy del eurodólar. Porque los movimientos son corticos, pero los stop loss también. Sí, sí, y los riesgos-beneficios están buenos. Están muy buenos los riesgos-beneficios del eurodólar.
sea, son tardes, Y él se poquitos. mueve muy, él se correlaciona con el GBP Sí. Bueno, vamos para acá. Chaus. para el oro, sí. A ver qué está haciendo el oro Yo ahí hoy. en el oro veo una compra en este momento. Vamos a ver. Vamos a Es H1. que ¿No? seguimos incluso en el mismo panorama que estábamos, rompió la tendencia y está haciendo el retroceso, solo que en el Y punto que entramos ahora, está en el directional en este momento. En este momento, la primera zona de recompra es esta. Y va a seguir siendo esta así hasta tenga tantos que toques. la rompa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y vamos al punto. Vamos Esa era aquí. mi pregunta, que es que yo le veo ya que es el tercer toque. Es el tercero. Vamos a quitar dejémoslo ahí porque esa es la proyección macro. ¿Qué pasa con esa primera zona, muchachos? ¿Y por qué compré yo ayer y volví, compré por acá y todo lo demás? Para mí, uy, ¿qué se me hizo? Epa. Para mí ha tenido un primer toque, un segundo toque, pero la zona, si yo la bajo, sigue teniendo espacio. Pero entonces Sí. uno siempre podría hacer lo mismo, ¿no? Llegó un toque, entonces la bajo para que no se vea el otro, ¿o qué? Yo siempre Pero hago si no eso, yo queda con buen siempre espacio. recorto las zonas. No sé si ustedes han visto, yo siempre lo que hago es recortar la zona. Yo por lo menos mi zona macro arrancaba aquí. Uy, espere que este me movió. Bloqueemos esto ya después lo arreglo. Mi zona como tal, que está la zona de recompra, esta zona como tal originalmente venía desde aquí. ¿Qué lo hace recortarla? ¿Qué lo hago recortar? Que ya el mercado tocó este punto hasta aquí. Pero eso no significa que sea limpio. Miren que todavía tiene 36 pips de liquidez que no han sido utilizados. Hoy quiso volver nuevamente, bajó otro poquito, ahí todavía, pero todavía me dejó liquidez que no ha sido utilizada. La zona todavía sigue, o sea, han hecho toques con puras mechitas. John, con respecto a ese quiebre que mostró el oro ahí, que fue con una mechita, ¿es válido o no? A la baja. Ese quiebre acá. Acá, ese acá, no. Yo espero, por lo menos en H1 no. Yo espero fractalidad. Vamos a ver, porque esto ya estoy por fuera de esto. El objetivo es que lleguen allá. ¡Ay, caramba! Y vamos a quitar esto porque esto no se dio. Ya saqué todos los parciales de ahí y dije, adiós pues, mijito. ¿Qué pasa con este escenario? Yo veo que todavía el mercado, inclusive mañana podría ver el mercado caer hasta este nivel o hasta aquí y hacer un pequeño cambio así. Yo si veo ese escenario mañana, vuelvo y me recargo en compras. Ah, bueno, esa era mi pregunta porque, por ejemplo, yo veía eso, como que ya había dado los toques, que incluso, por ejemplo, si nos vamos a M15, esa zona sí es grandecita. ¿Cómo tú haces ahí para, o sea, y si vuelve y lo toca, vuelves y bajas la zona otro poquito? Sí, si vuelve y le toca hasta que ya no le quede nada. Tiene que tener opciones de que el mercado tiene que venir aquí. Una. Es muy diferente. Ahora, para que lo tengan también presente, son claves. Es muy diferente cuando me toca la zona con cuerpo de vela una vez, dos veces, tres veces, como por ejemplo, vamos a ver, mm, donde hay un O sea, reto. ahí lo que te hace recortar y seguir validando la zona es que lo tocó con mecha rápido. Con puras mechitas, sí, por lo menos vamos a ver una ruptura interesante. Aquí, por ejemplo, cuerpo de vela, este máximo antes de. Porque para mí,
en ese momento yo estaría buscando la compra ya en el oro porque está como en el origen. No, pero le falta. Espereras, a ver, yo veo por acá un quiebre o un quiebre por acá con bastante fuerza. Esto, miren. Si aquí lo dio una sola vez, aquí lo dio una, dos, tres. Epa, este sí fue. Aquí está más bello el ejemplo. Por ejemplo, miren este. Es muy diferente esta sacada de este nivel porque ha venido con ¿qué? Con cuerpos de vela. Vino una, vino dos, vino tres. Estos son cuerpos de vela dentro del nivel. Cuerpos de vela que no han sido capaces ni siquiera de llevar el mercado aquí. La lógica. ¿Qué esperaría yo? Y aquí es donde viene la teoría, nuevamente. Dice, si este mercado en trading control quisiera vender a largo plazo, ¿por qué mi TP estaba aquí nomás y no por acá? Porque si el mercado quisiera caerse, realmente tiene que como mínimo romper esta zona fuertemente desde aquí, romper y ahí sí pensar en ventas aquí. ¿Cuántas personas se tuvieron que haber metido en ventas durísimo aguantando que el mercado llegara hasta aquí? Mucha gente tuvo que haber esperado, ¿por qué? Porque había roto este bajo de aquí, había roto este de aquí, roto nada, bla, 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 todo lo demás. Pero el mercado nunca fue capaz ni siquiera de cambiar su lógica. Y aquí desde este punto, Aquí yo no, dije, no la cambió no low, esto, es pero el interno. por eso, y no iríamos de zona a zona, ahí. Sí, claro, te podrías vender hasta aquí. Que yo inclusive busqué ventas por O aquí. sea, la Pero venta, por ejemplo, aquí en este circulito que estoy marcando sería válida. ¿sería válida la venta ahí? Sí, sería un punto de venta ahí. Yo realmente tomé con ventas, no recuerdo aquí qué escenarios fueron los que tomé, pero en M15 yo tomé ventas aquí y luego volví y tomé ventas acá, Listo, buscando siempre que el origen, este de aquí, porque era el primero. ¿Qué más se viene listo. por ahí? ¿Qué más venía yo explicando que ya me enredé por acá? El... Ok, los toques. Miren que esos son toques con cuerpo de vela, hasta que llegó el Ujú. momento, ¡tram! Para arriba, y hizo el cambio. Ya esto me indica, con ese cuerpo de vela, me está indicando a mí que hay la suficiente fuerza como para empezar a- a posibles rupturas de estos niveles. Muy diferente a esto de acá, que ha hecho mecha y para arriba, mecha y para arriba. Entonces, por eso a mí sigue siendo un nivel clave. Y la ruptura ya de este nivel, pues ya muchachos, como mínimo me tira el precio acá abajo, aquí. Buscaría yo una venta hasta por acá, cerca de 300 puntos a la baja. La ruptura de ese nivel de aquí. Por eso este nivel Ujú. básico. La ruptura con fractalidad en M15 puede ser. Ay, epa. Y sigo cotizando por debajo, por este lado. Ese sigue siendo mi directriz. Yo todavía sigo inclusive con un diamante aquí en esa zona. Esa zona va a ser clave. Entonces, el mercado, ya que empezaba a hacerme pequeños cambios aquí chiquiticos. Uno, ya vino una vez, porque compramos hoy. Bueno, ahora la otra pregunta es, ¿cómo sería la entrada ahí al toque o ya por haber los toques que tenía anteriormente sería con cambio de fractalidad? No, la fractalidad. Ya aquí ya espero la fractalidad. Miren que Listo. aquí era el toque. Aquí no nos dio, se nos fue, nos tocó comprar por acá. Pero ¿qué esperamos nosotros aquí? Cambio de fractalidad.